Bienvenidos a nuestra sesión 6 del programa de formación. En esta ocasión tenemos el privilegio de contar con nuestros expertos y amigos María Trinidad García Leiva y Octavio Cules. Ellos nos van a hablar acerca de la cultura en el entorno digital. Es un tema también muy relevante y pues yo creo que todos, dada la situación actual que estamos pasando, tenemos como más en vista este contexto que implica, y ellos nos darán más luces acerca de qué es lo que en la actualidad implica estar viviendo en la era digital. Voy a presentarles parte de su experiencia. María Trinidad es doctora por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesora titular en el Departamento de Comunicación de la Universidad Carlos III de Madrid, donde integra el grupo de investigación Diversidad Audiovisual. Dedica su investigación a las industrias audiovisuales, la diversidad cultural y las políticas públicas y la regulación de la comunicación, así como a la cooperación al desarrollo en materia de cultura y comunicación. Participa en la dirección del proyecto Diversidad y Servicios Audiovisuales a la Carta por Suscripción, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad de España. Ha publicado recientemente, junto a Luis Albornoz, Audiovisual Industries and Diversity, Economics and Policies in the Digital Era, y Diversidad e Industria Audiovisual, el desafío cultural del siglo XXI. Octavio es un filósofo y editor digital, director de Teseo, una de las primeras editoriales digitales académicas de América Latina. Como investigador, su trabajo se centra en temas relacionados con las industrias culturales en la era digital. Octavio escribió el capítulo Políticas culturales en la era de las plataformas digitales para el informe de la UNESCO, Repensar las políticas culturales, creatividad para el desarrollo, en 2015 y en 2018. Ha escrito varios otros informes que han contribuido a una comprensión más profunda de las tendencias digitales en las regiones emergentes, entre los cuales se encuentra la edición digital en los países en desarrollo en 2011. Desde 2012 ha sido coordinador del Laboratorio Digital de la Alianza Internacional de Editores Independientes. En 2019 fue seleccionado como miembro del Banco de Expertos Unión Europea-UNESCO de 2019 a 2022, cuyo objetivo es apoyar iniciativas para la implementación y el fomento de la Convención 2005 sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales. En 2020, Octavio también fue nombrado miembro del grupo de expertos de la UNESCO para la redacción de una recomendación global sobre la ética de la inteligencia artificial, que constituye el primer instrumento normativo mundial en esta materia. Es para mí un enorme gusto poder compartir el espacio con estos expertos y amigos que seguramente les van a dejar mucho más claro cómo está el panorama digital. Y bueno, sin más, les cedo la palabra a Trinidad y les agradecemos mucho su asistencia. Bienvenidos. Muchas gracias por esta presentación. Muy buenas tardes para mí, muy buenos días para vosotros, para todas y para todos, donde sea que estén. Para mí es un auténtico placer ser parte de este curso de formación. Por lo tanto, lo que tengo yo que hacer es agradecer esta iniciativa y esta invitación de la Federación Internacional de las Coaliciones para la Diversidad Cultural y también el trabajo de las compañeras y los compañeros de Creatividad y Cultura Local, por toda la organización que hay detrás y porque me consta que está siendo muy productivo y muy fructífero. Sin más, comparto mi pantalla para comenzar esta sesión que, como decía Luanda, ya hemos titulado Diversidad cultural en el entorno digital y que tiene como principal pregunta, como pregunta clave, como pregunta guía, la que aparece allí en rojo: ¿cómo afecta el entorno digital a la diversidad de las expresiones culturales? En esta primera parte yo me centraré en aspectos más generales, fundamentalmente en lo que entendemos son oportunidades para la diversidad, pero que no vienen solas, también vienen de la mano de riesgos, de desafíos. Y Octavio se centrará en la segunda parte en analizar el rol que desempeña la inteligencia artificial en el sector cultural, siempre teniendo como telón de fondo a la convención. Por lo tanto, intentaremos también clarificar en este contexto qué papel y qué potencialidad puede tener la convención. Antes de arrancar y de decir nada,
cuando pensábamos en los contenidos y qué decir, porque al final tenemos 40 minutos cada uno, se me hacía a mí evidente que, claro, para responder a esta pregunta, mínimamente había que clarificar el punto de partida o por lo menos el marco de esto que llamamos entorno digital por un lado, diversidad por otro y expresiones culturales. Y evidentemente no puedo yo aquí, o no debo, porque no sería un buen uso de nuestro tiempo, ponerme a comentar definiciones, pero sí me parecía que era importante hacer algunas clarificaciones y poner en relación algunos términos, porque como decía, es el marco de lo que yo voy a contar de alguna manera y espero sirva también para conectar con otras sesiones, por ejemplo, el inicio del curso sobre conceptos esenciales o bien la sesión dedicada a industrias culturales o, sin ir más lejos, la de ayer sobre el comercio internacional de bienes y servicios culturales. En primer lugar, estas nociones son las que aparecen aquí en la diapositiva, pero yo creo que nos interesan en realidad por lo que aparece en cursiva. Me explico. Lo digital. Pues a estas alturas todas y todos sabemos que digital es una noción que nos viene del mundo de la informática y del mundo de la electrónica. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Que lo digital influye en la evolución de las expresiones culturales de una manera singular, de una manera peculiar, de una manera única, pero no únicamente, ¿no? Entonces, yo quería llamar la atención sobre esta cuestión. Cuidado con los determinismos tecnológicos, cuidado con asignar a la tecnología, especialmente a todas las novedades, un valor explicativo excluyente. Segunda cuestión, segundo elemento que me parecía importante clarificar. Se me hacía también evidente insistir en que una de las vías fundamentales para materializar la diversidad cultural en nuestros días son lo que llamamos las industrias culturales. Y evidentemente hay mucha más cultura, más allá de la cultura industrializada y la cultura mercantilizada, pero es verdad que a día de hoy, por las industrias culturales, circulan de una manera mayoritaria las expresiones culturales. Con lo cual, cuando yo hable de la diversidad de las expresiones culturales, voy a estar sobre todo pensando en las industrias culturales. ¿Y de qué voy a hablar o qué tengo como fondo cuando hable de la diversidad, me refiero a la diversidad? Aquí me gustaría hacer una llamada de atención a una definición que hemos trabajado desde principios de esta década en el grupo Diversidad Audiovisual al que pertenezco, que está en la Universidad Carlos III de Madrid y que pretende abordar la noción de diversidad, el principio de diversidad desde un punto de vista complejo, desde un punto de vista multidimensional. Para nosotros, la diversidad cultural no tiene solamente que ver con los contenidos que se ponen en circulación. Muchas veces los estudios sobre estos temas se centran en decir que algo es más o es menos diverso porque, por ejemplo, en una serie de televisión hay algunos colectivos que aparecen o no aparecen representados. Me refiero a mujeres, niños, personas con capacidades diferentes. Esto es obviamente importante, pero también es importante tener en cuenta quién pone en circulación estos contenidos, cuáles son las fuentes, quién los distribuye y, desde luego, qué pasa con la instancia del consumo. Entonces, simplemente quería hacer este apunte. Esta es una noción que tenéis desarrollada en una de las lecturas obligatorias que os proponemos, que es el primer capítulo del libro Diversidad e Industrias Audiovisuales, el desafío cultural del siglo XXI, que editamos mi compañero Luis Albornoz y yo, y que fue publicado por el Fondo de Cultura Económica. Y entonces, lo que yo quería insistir es en esta idea compleja de la diversidad, en una visión integral que tenemos que tener, que no tenemos que perder de vista, porque la diversidad depende de una multiplicidad de factores. Quien tenga interés en nuestro trabajo, en estos aspectos más teóricos, le invito a que visite nuestra página web diversidadaudiovisual.org y podemos iniciar a propósito de ello un diálogo. Entonces, dicho esto y hecha esta presentación, que me perdonaréis porque, claro, mi perfil de profesora casi me lo demandaba, pasamos directamente a intentar retratar qué ocurre con estas expresiones culturales que circulan de forma mayoritaria a través de las industrias culturales hoy. Pues lo que ocurren son dos cosas. Por un lado, que son cada vez más digitales, y ahora pondré algunos ejemplos, y que son cada vez más globales.
En esta diapositiva y en las próximas dos os voy a presentar algunos datos globales extraídos del anuario de la consultora IDATE, que es del 2019 y tiene datos del 18 y del 17, para ilustrar lo que intento decir. Aquí veréis que la situación cambia muchísimo según el sector y según la región del mundo, pero lo que podemos observar es que en sectores como el videojuego, el vídeo y la música, más de la mitad de los ingresos, provienen de contenidos que son explotados directamente de modo digital. Si además nos centramos en el caso de la televisión o en el caso de la música para afinar un poco más y reducir el foco, veremos que la tasa de digitalización no ha dejado de crecer y veremos más en concreto cómo estos ingresos provienen de los intercambios online. La cultura digital es además cada vez más global, pero lo es porque los intercambios, y estoy avanzando un poquito, lo son también. Entonces, lo que este tipo de informes nos permiten concluir y nos enseñan es que cuanto mayor es la tasa de digitalización, más fuerte es el crecimiento. En el caso de la televisión, los datos siguen constatando que la televisión lineal es dominante en nuestros consumos, la televisión tradicional, pero en realidad el crecimiento proviene de los servicios audiovisuales, bajo demanda, los que llamamos over the top, es decir, los que están a disposición en la red Internet de forma pública, ¿no? En la Internet abierta. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo los ingresos por vídeo over the top han crecido también, conforme ha aumentado el consumo. Esta misma consultora, y aparecía el dato aquí, ha calculado entre el año 2013 y el 18 un crecimiento anual en promedio de aproximadamente el 37%, lo cual es bastante. Si nos centramos, bueno, es mucho. Si nos centramos en el caso de la industria de la música, pasa algo parecido. Las ventas digitales ya representan más de la mitad de los ingresos totales. Y aquí es interesante este gráfico, yo creo que ilustra lo que estoy intentando decir, porque conforme han ido aumentando las ventas, los ingresos por suscripción en streaming, no solo han ido descendiendo en las ventas físicas, sino también las ventas digitales de singles y álbumes. Entonces, yo creo que estos son buenos ejemplos de que la cultura, como decía antes, es cada vez más digital, pero la cultura también es cada vez más global. Aquí hay algunos datos también que creo que nos sirven para tomar conciencia de la magnitud de lo que está ocurriendo en la producción, la circulación, el consumo de cultura hoy día. 500 horas de vídeo que se suben por minuto a YouTube, o 2 horas de visionado diarias en promedio por usuario de Netflix, son cifras impresionantes. La cantidad de información que circula ahora mismo y es generada por la red es, de hecho, abrumadora. Y entonces yo podría seguir así, el tiempo que me queda, dando datos, hablando de tasa de digitalización, hablando de ingresos, hablando de consumo, pero creo que y este tipo de información además circula bueno, este comentario requeriría de alguna precisión acerca de bueno, qué información circula y qué calidad tiene, pero yo creo que llegados a este punto lo que tenemos que hacer es tomar una cierta distancia de los datos y preguntarnos qué significa, ¿no? Que todos estos datos que tenemos, que nos muestran que la cultura es más digital y que es más global, críticamente cómo los hemos de interpretar. Porque estos datos suponen la existencia de intercambios y son intercambios que no son de cualquier clase, porque como decíamos antes, son intercambios mercantiles, son intercambios que tienen lugar en el mercado. ¿Y cómo son estos intercambios? Pues lo que nos dice la estadística, lo que nos dicen los estudios, es que no son intercambios
equitativos, son intercambios desiguales. Toda la cultura no viaja igual. Toda la cultura no viajaba ya igual hace décadas, porque esto no es una novedad, y toda la cultura digital sigue sin viajar igual. Yo os invito a visitar el trabajo del Instituto de Estadísticas de la UNESCO, así como toda la información que tienen los informes Repensar las políticas culturales de la Secretaría de la Convención, porque nos muestran con la rigurosidad de los datos que el comercio de bienes y servicios internacionales, culturales, perdón, que es de lo que hablabais ayer, si no estoy equivocada, en ningún caso es equilibrado entre países y además tampoco es diversificado entre sectores. En otras palabras, hay países que se benefician más de los intercambios y hay sectores que se benefician también más de los intercambios. Y esto es claramente una amenaza para la diversidad. Entonces, si recapitulamos lo dicho hasta el momento, podemos deducir varias cosas. La diversidad no es algo que ocurra naturalmente en el contexto de las industrias culturales, no es algo que se dé automáticamente, necesariamente, no ocurría en el mundo analógico y no ocurre en el mundo digital. Digital no es igual a diversidad, ¿no? Es más, y conecto con la con la sesión de industrias culturales en la que sé que se ha hecho mención a la economía, ¿no? de la cultura. La propia aplicación de las reglas del mercado, la mera lógica mercantil aplicada al sector de la cultura, a la producción, a la distribución, al consumo, acorrala aquellas expresiones menos rentables o no rentables, ¿no? Rentables desde otro punto de vista social, educativo, etc. Con lo cual, si estamos de acuerdo y si entendemos que esto es así, que la diversidad no es inherente al funcionamiento de las industrias culturales y que de hecho dejar su funcionamiento librado a las reglas del mercado puede hacer desaparecer, extinguir algunas expresiones, la salvaguarda de estas expresiones, la salvaguarda es materia de interés general, razón por la cual los estados, los poderes públicos tienen la obligación de preservarla y en la medida de lo posible promoverla, porque sin medidas compensatorias, sin iniciativas que promuevan esa, valga la redundancia, ¿no? Protección y promoción, la diversidad per se no va a existir. No habrá, por un lado, un acceso a distintos tipos de libros, películas, canciones de distintas partes del mundo, ni distintos países podrán crear y producir esos contenidos que luego podrán exportar. Otro debate, evidentemente, es cómo asegurar esa diversidad, es decir, qué hacer, cómo han de ser las políticas públicas. Conecto aquí, sí, con la sesión en la que se ha discutido esta cuestión, se han hablado de argumentos, de tipos de política pública. Yo solamente quería detenerme para hacer un comentario que es el siguiente. Las políticas públicas y obviamente todas aquellas que tengan que ver con la cooperación también son más exitosas cuanto más tienen en cuenta esta visión compleja y multidimensional de la diversidad. En otras palabras, son más exitosas si piensan no solamente en la creación y en la producción, sino que también tienen en cuenta la distribución y desde luego a qué pasa con la instancia del consumo. Con lo cual hacemos aquí un parón y volvemos a la pregunta del inicio. ¿Cómo afecta el entorno digital a la diversidad de las expresiones culturales? Bueno, ya podemos decir alguna cosa. De forma no unívoca ni homogénea. Toda respuesta a esta pregunta ha de considerar impactos según países, sectores, agentes implicados. Tenemos que esta pregunta, para dar una respuesta, hemos de aterrizarla, ¿no? Aterrizarla en alguna parte. Lo que también sabemos es que es un impacto que afecta con resultados negativos o, desde luego, no asegura protección ni promoción si la intervención es muy débil o no existe, porque, como decíamos antes, los intercambios acaban siendo desiguales, son desiguales, y las expresiones minoritarias, diferentes, nuevas, de vanguardia, quedan arrinconadas.
Y lo que también sabemos, y es lo que voy a desarrollar a continuación, es que este entorno digital afecta de forma compleja las expresiones culturales. ¿Por qué? Porque presenta tanto oportunidades como amenazas. Yo decía hace un rato que cuidado con pensar que la tecnología o esto que llamamos era digital puede ser la gran variable explicativa de lo que ocurre, ¿no? Esto no quiere decir que en el otro extremo tengamos que minimizar el impacto de la digitalización. Muy por el contrario. Hemos estado asistiendo estas 2 últimas décadas a una convulsión auténtica en el mundo de la cultura, ¿no? Pero tampoco hemos de tener una actitud pesimista, digamos, y creer que todos son amenazas. O por el contrario, acríticamente celebrar la solución que la digitalización va a presentar para todos nuestros problemas, ¿no? Como decía antes, digitalización igual a diversidad. Lo que tenemos que hacer o intentar hacer es sopesar, ¿eh? Es sopesar las luces y las sombras de estos procesos que son complejos, que además son históricos, que son de largo aliento y que se montan, digamos, sobre fenómenos que existían antes, ¿no? La digitalización ha sido un proceso desde el punto de vista meramente tecnológico muy largo en el tiempo, ha afectado de muy distinta manera a los distintos sectores culturales y empezó por algunas actividades productivas y hoy es una realidad que tenemos entre nosotros. Pero, por lo tanto, el mensaje aquí que yo quería trasladar es no hemos de perder, ¿no?, esa visión histórica y hemos de evitar las posiciones desequilibradas en ambas direcciones. Yo intentaré hacer esta cuestión primero aludiendo a las lógicas en las que se mueven los agentes del sector cultural y segundo, pues ofreciendo una lista, una relación de oportunidades y amenazas para, bueno, arrancar, supongo yo, la discusión. Las lógicas en las que se mueven los agentes que están interrelacionadas y que yo creo que es interesante presentar con estos 5 puntos que aparecen aquí, que son difíciles para no equivocarse al enunciarlos: desmaterialización, descompartimentalización, desintermediación, deslinearización y desterritorialización. Lo he conseguido. Son lógicas y titulares que a mí me parecen muy útiles para pensar qué es lo que está pasando, en qué entorno se mueven los agentes culturales hoy. Y lo que yo he hecho a partir del trabajo de los colegas canadienses del Centro de Estudios para la Integración y la Mundialización, que funciona en la Universidad de Quebec, es repensar lo que estas lógicas suponen y, en su caso, matizarlas. En primer lugar, lo que es evidente en este entorno que llamamos digital es que hay una desmaterialización, ¿no? Que implica que a causa del abandono progresivo de los soportes físicos, lo que ocurre es que es cada vez más difícil distinguir un producto de un servicio y que muchos contenidos culturales ya no están en un soporte físico, no están atrapados en hojas, no están atrapados en CDs, no están atrapados en una materialidad como la habíamos conocido hasta ahora, sino que yo accedo a ellos, pago por acceder, con lo cual el consumo tiene que ver cada vez más con una cuestión de acceso que de apropiación. Por poner un ejemplo audiovisual, ya no compramos o alquilamos DVDs, prácticamente, sino que los vemos en streaming a través de una plataforma como puede ser Netflix. Pero, y aquí viene el pero, a mí me gusta decir que no hay que olvidar que esta virtualidad tiene una materialidad. En otras palabras, esto que está en la nube y que nos parece que no está en ninguna parte, en verdad es bastante terrenal. Porque ese streaming de una serie en una plataforma supone que yo tengo un dispositivo. El dispositivo está conectado a un servidor y los servidores están conectados por cables submarinos.
Entonces la nube realmente está en la tierra. Un estudio, por ejemplo, del año 2016, contabilizaba que Netflix tenía en ese momento 4.700 servidores como parte de su red de distribución. Esto es bien real. Con lo cual, atención, hay una transformación de lo que es la materialidad de la cultura. No es que no exista materialidad alguna, es que simplemente ha cambiado. También han cambiado, por supuesto, cómo entendíamos los sectores hasta ahora. Hay procesos convergentes y se llama sector TIC o macrosector de las tecnologías de la información y la comunicación a ese conjunto de actividades económicas donde antes distinguíamos la actividad de los medios, de las telecomunicaciones y de la informática. Las fronteras entre estos sectores han ido desdibujándose y todo esto ha venido acompañado de la promesa de que íbamos a tener un único dispositivo o unos pocos dispositivos multifunción para acceder a todo, ¿no? Esta idea está un poco detrás, de todas formas, de Internet, ¿no? En Internet está todo, esta idea de que en Internet está todo y que yo todo lo que necesito lo puedo conseguir a través de Internet. Y sin embargo, como bien experimentamos muchas veces en el día a día, esto no ocurre. Voy a seguir con el ejemplo audiovisual. En un hogar con una televisión conectada a Internet que se haya abonado a un proveedor de servicios audiovisuales bajo demanda, como puede ser Netflix, pues yo podré a través de esa televisión acceder al servicio over the top o podré ver YouTube en mi televisión. Pero claro, seguramente también sea un hogar, como ocurre en todas las economías de los países ricos y en buena parte de países de renta media también, que como ya hay una, dos, incluso tres personas que tienen teléfonos móviles, teléfonos celulares, ya me conviene más contratar ese teléfono celular con la línea fija y con el acceso a Internet. Y resulta que casi siempre viene con una oferta audiovisual. ¿Y esto en qué se traduce? En que tengo un descodificador en mi casa, tengo un set-top box. Con lo cual, al final, lo que me ocurre como consumidor es que estaré encendiendo y apagando unos u otros aparatos y tendré dos, incluso tres controles remoto, mandos a distancia, para ver unos contenidos o ver otros. Por lo tanto, esas fronteras difusas entre sectores no hacen necesariamente que exista la interoperabilidad, porque en verdad los estándares siguen existiendo, los jardines cerrados siguen existiendo y aunque la tecnología permita muchas cosas, siguen existiendo fronteras políticas y sobre todo en muchos casos jurídicas. Con lo cual hay procesos convergentes, pero también hay procesos divergentes. Hay descompartimentalización, pero hay compartimentalización. Que las formas de la materialidad de la cultura hayan cambiado, al igual que las fronteras entre sectores, tiene mucho que ver con lo que llamamos la desintermediación. El hecho de que el hecho de que intermediarios que antes existían en el mundo analógico hayan desaparecido, que actividades que antes eran necesarias ya no lo sean y por lo tanto eslabones enteros de lo que llamamos cadena de valor desaparezcan. Y por lo tanto yo puedo acceder directamente a la producción de los creadores, puedo compartir directamente con otra persona mi contenido y todo es mucho más fácil y todo es mucho más directo. Y si seguimos con el ejemplo audiovisual, pues podríamos dar el caso del videoclub, ¿no? que es algo que ya no existe, porque yo directamente entro en mi dispositivo y busco yo lo que quiero ver. Sin embargo, esta es una desintermediación que hay que matizar porque no se da realmente de forma pura. Yo puedo entrar en Internet y buscar la obra de alguien, pero tendré que ir a un buscador, tendré que entrar a YouTube, a su canal, tendré que, a través de la app que tiene mi televisión inteligente, acceder a ese contenido.
YouTube es un agregador, por ejemplo. Con lo cual lo que veo es que hay figuras que han desaparecido, pero han aparecido otras. Y esas otras, además, no necesariamente son figuras que provienen del mundo de la cultura, sino que hay intermediarios diferentes, muy poderosos, transnacionales, con los que más o menos, de forma más o menos consciente, yo tengo que interactuar. Por lo tanto, no hay simplemente desintermediación, hay reintermediaciones y hay, por supuesto, desplazamientos. En cuarto lugar, tenemos que referirnos a la deslinearización. Ya sabía que me iba yo a equivocar en algún punto, que es esta idea de que yo puedo acceder a los contenidos cuando quiero y gracias a la descompartimentalización, como quiero, ¿no? Esta idea de que se acabó el consumo lineal, que ya no tengo que esperar al martes a las 10 de la noche para ver mi serie favorita, porque a la carta, a demanda, yo puedo ver, podría escuchar música, lo que quiera, cuando quiera. Esto es una realidad, sí, pero esto no significa que la puesta a disposición de los contenidos no tenga orden alguno o no tenga estructura ninguna. Hay nuevos fenómenos de organización, nuevos fenómenos de puesta en escena, digamos, de los contenidos culturales que suponen formas de recomendación y de prescripción. Ahí tenéis una captura, por ejemplo, del servicio de Netflix, y yo creo que en el caso de Netflix, el autoplay, ¿no? Que un contenido acabe y enganche con el siguiente, y la forma en la que se presentan los contenidos en las hileras, que si originales, que si dramas aclamados, que si popular o trending now, etcétera, son ejemplos de que hay nuevas formas de programar. Y estas nuevas formas de programar no responden en absoluto al azar. Finalmente, se habla mucho de que la producción, la distribución y la circulación de la cultura es cada vez más global, y esto es verdad. Ahí está, por ejemplo, La Casa de Papel, éxito internacional entre aquellos que consumen audiovisual a través de la plataforma de Netflix. Éxito incluso que ha traspasado, ¿no? el ámbito meramente de consumo audiovisual. Y que responde a flujos que son transnacionales, que desbordan las experiencias tradicionales conectadas con los estados-nación o con los territorios en el sentido en el que los hemos entendido hasta ahora. Y sin embargo, la gente quiere ver comedia en su idioma. La gente, si hay un doblaje, lo utiliza. Si hay subtítulos, los pone. Y esto es porque consumimos cultura desde un lugar, consumimos cultura en función de nuestra identidad, nuestra lengua, nuestros valores. Esto que hace tiempo se discute en los estudios de comunicación y también desde la antropología, esta idea de que a lo global lo vivimos localmente, ¿no? Entonces, a partir de esta descripción, de la descripción de estas lógicas, podemos, yo creo, sintetizar las oportunidades, pero también los riesgos que existen para los agentes que actúan en el sector cultural. Y no estoy pensando solamente en las empresas o los creadores, también en los ciudadanos, también en los organismos públicos. Sin ánimo de exhaustividad, por lo tanto, yo he hecho unas 3 diapositivas para recopilar lo que yo entiendo son las oportunidades y las amenazas más apremiantes, y que comentaré un poco para, supongo, luego dar pie a vuestros comentarios, vuestras reflexiones, vuestras preguntas. Comentaré de forma general. Desde el punto de vista de los ciudadanos, tenemos como nunca antes una oferta vastísima a nuestra disposición, que además está a golpe de clic, ¿no? Esta es la explicación, está a golpe de clic, es fácil,
es rápido acceder, puedo hacerlo además en movilidad, ¿no? Esta cosa que la radio, qué cosa antigua, era lo que nos permitía hasta ahora. No había tantos contenidos que en movilidad pudiéramos consumir. Y a veces tenemos la percepción de que esto no cuesta nada o nos cuesta muy poco, ¿no? Tenemos ocasiones fantásticas para participar de la vida cultural, del diálogo intercultural, podemos incluso explotar nuestra beta creativa, ¿no? Podemos crear porque tenemos herramientas al alcance de la mano que lo hacen muy fácil, que es algo además que experimentan mucho los creadores. En términos de lenguajes, de herramientas informáticas, de mezclas, hay una innovación en el sector de la creación que permite la digitalización que es fantástica. Al mismo tiempo, justamente, porque las fronteras se van diluyendo en esto que, por ejemplo, llamamos, en esto que hemos llamado Internet. El mundo es mi mercado, ¿no? Yo puedo de repente poner mi obra en una galería virtual y que un comprador en Londres esté interesado en ella, ¿no? Y yo estoy, yo qué sé, en Chile, ¿no? Hay nuevas ventanas para amortizar, para vender mi trabajo, para promocionarme, puedo autogestionar mi carrera en algunos aspectos, puedo contactar directamente con los públicos. Para las empresas ese contacto directo con el consumidor también se facilita, como desaparecen actividades o eslabones enteros de la cadena de valor, como decía antes, hay costes que desaparecen y por lo tanto gano en competitividad. Esto mismo que le pasa a los creadores le pasa a las empresas, pueden tener nuevos mercados a los que llegar y nuevos nichos, y desde el punto de vista de la administración, desde el punto de vista de los organismos públicos, hay nuevas y mejores incluso formas de democratizar el acceso a los contenidos culturales y difundir las actividades, y desde luego algo que es muy importante y no es menor, hay nuevas herramientas para recopilar y tratar toda la información que tiene que ver con el sector. Pero al mismo tiempo que podemos enumerar estos elementos súper positivos, también hemos de y señalar estas luces, hemos de presentar la otra cara de la moneda, ¿no? Las sombras. Los ciudadanos estamos absolutamente sepultados por no solamente información, sino por contenido. A veces es muy difícil encontrar lo que queremos, y en eso que recibimos hay cierta clase de contenidos que es dominante, que son los contenidos comerciales, y además en una lengua hegemónica, que es el inglés. Nos vemos muchas veces encerrados o guiados hacia determinados tipos de contenido por cómo funcionan los algoritmos de recomendación y cómo funcionan las búsquedas personalizadas, y entonces corremos el riesgo de estar atrapados en eso que se conoce como los bucles de conocimiento, que limitan los descubrimientos nuevos. En otras palabras, acabamos viendo solamente cosas que nos son familiares o que nos gustan, nada que nos incomode. Desde el punto de vista de la tecnología, lo que nos ocurre es que tenemos un equipamiento que se queda viejo en 2 telediarios, como decimos aquí, que es difícil interconectar entre sí, que se queda obsoleto porque hay una obsolescencia programada y que es fuente de frustración, claramente. A los creadores les pasa que así como se multiplican las opciones para comercializar sus productos, también se multiplican las posibilidades de uso no autorizado de esas obras, se multiplica la competencia también, la competencia incluso puede venir de los propios de usuarios, esta idea del prosumer, y sobre todo, que a mí me preocupa especialmente, los intermediarios con los que antiguamente se trabajaba, se negociaba, o bien han desaparecido o bien conviven con una nueva clase de intermediarios que son transnacionales, que no tienen sede jurídica en el país en el que el creador está y que tiene reglas que en muchos casos son difíciles de comprender,
Y por lo tanto, la capacidad de negociación para ese creador es cada vez menor. Si pensamos en las empresas, las pequeñas, las medianas, las independientes, lo tienen muy difícil, porque a lo que hemos asistido en los últimos tiempos, y esto no era algo nuevo en el sector, pero sí que se ha agudizado en los últimos 20 años, es a una agudización, a una tendencia cada vez mayor a la concentración de los distintos eslabones, ¿no?, de la producción cultural en agentes muy poderosos. Las majors existían antes ya, había majors en la música y en el mundo del cine. No han desaparecido, ni mucho menos en la era digital. Y lo que es peor, no solo no han desaparecido, sino que conviven con agentes de nuevo cuño, como son los denominados GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, que tienen una dimensión completamente distinta, porque aquí hablamos de gigantismo, que tienen una espalda financiera tremenda y que además provienen de otro sector, no provienen del mundo de la cultura, ¿no? Entonces es muy difícil en este contexto para las empresas más pequeñas, para las independientes, sobrevivir y monetizar, que se dice, aquello que hagan, porque al final todos están compitiendo por los mismos recursos, que en el fondo, por las mismas fuentes de ingreso, que en el fondo son básicamente dos: la publicidad y el pago directo por parte del consumidor. Y a esto hay que sumar que, dependiendo el sector y el país, las empresas sufren una asimetría regulatoria importante, porque ellas sí están sujetas en su jurisdicción a una serie de normas que estos agentes de carácter transnacional pueden ignorar, pueden eludir, pueden sortear, justamente porque la norma no los alcanza. Finalmente, en el ámbito de lo público, no son menores las dificultades para regular, obviamente, a estos agentes, que desbordan claramente la actuación de los países, y existe bastante acuerdo en la investigación sobre política pública que hay un despiste generalizado, podríamos decir, salvo algunos casos, acerca de cómo abordar esta cuestión, ¿no? Cómo tener estrategias claras para preservar la cultura digital, pero también para adaptar las políticas que existen a estos nuevos desafíos. Con lo cual, volviendo a la pregunta del inicio, ¿cómo afecta el entorno digital a la diversidad de las expresiones culturales?, podemos decir algo más. Pues de forma no unívoca ni homogénea, presentando tanto oportunidades como desafíos que tenemos que clarificar para cada sector, cada país, en cada momento histórico determinado, redefiniendo el perfil y la actuación de los agentes del sector, y con resultados negativos o, desde luego, no necesariamente positivos si esa intervención no existe o es débil. Y entonces, claro, esta pregunta da pie a otra, ¿no? ¿Cómo afecta el entorno digital a la diversidad de las expresiones culturales? Si vamos respondiendo, aunque sea de forma general, con estas ideas, la siguiente pregunta es, bueno, entonces, ¿qué hacemos, no? Yo creo que la Convención, y con esto ya voy cerrando, ofrece un marco excelente para dar respuestas. Cerraré yo, decía, mi intervención con esta derivada, digamos, porque yo creo que la Convención sirve para apoyar la promoción y la protección de la diversidad de las expresiones culturales en el entorno digital, porque es un instrumento tecnológicamente neutral, que, porque tiene orientaciones prácticas, si existe voluntad política, claramente, puede implementarse en el entorno digital. En el medio del debate, hace algunos años, antes de que se aprobaran en el 2017 estas orientaciones prácticas para
adaptar la convención al entorno digital. Quienes no estaban a por la labor de defender el texto, el tratado, decían que en su articulado, en su prosa, no estaba la palabra digital. Y por lo tanto, lo que se deducía de esta argumentación es que donde empezaba Internet, ¿no?, acababa la convención. Y sin embargo, es todo lo contrario, ¿no? La lectura que hay que hacer es la opuesta, ¿no? La convención tiene en su prosa expresiones como tecnologías de la información y la comunicación, nuevas tecnologías, pero no habla de tecnologías particulares. Y esto es el mérito, en realidad, de la redacción de la convención. En este sentido es que decimos que es tecnológicamente neutral, porque los derechos y las obligaciones que se derivan del texto existen independientemente de las tecnologías que se usen, porque la convención no anima a usar o a no usar algunas tecnologías, no anima a estar o no estar en Internet, porque la convención va de principios y entonces no está a su alcance condicionado a que determinadas tecnologías se usen, se apliquen o no, sino que su alcance está definido por lo que se entiende por expresiones culturales. Su alcance está definido por los contenidos, las obras creadas, producidas, difundidas, consumidas. Por lo tanto, su pertinencia y su utilidad, como dice allá abajo en cursiva, no pueden cuestionarse, porque lo que importan son los principios. Existen, por lo tanto, orientaciones que permiten aplicar los principios de la convención también en el entorno digital, y yo quería ir cerrando recordándolo porque me parecen fundamentales, muy importantes, porque permiten interpretar la convención bajo este paraguas, y porque entre sus principios, leo, figuran objetivos como reafirmar el reconocimiento de la doble índole económica y cultural de los bienes y servicios culturales independientemente de los medios y las tecnologías usadas. Reafirmar el derecho soberano de las partes a formular, adoptar y aplicar políticas en el entorno digital y, por supuesto, promover el acceso equitativo y la circulación equilibrada también en el entorno digital. Entonces, teniendo en mente que existe esta adaptación de la convención al entorno digital, yo cierro mi intervención con una reflexión sobre por qué sirve, por qué yo defiendo que sirve la convención para promover y proteger a la diversidad de la cultura también en el entorno digital. Porque aporta argumentos, si queréis, desde un punto de vista político aporta argumentos, y desde un punto de vista jurídico ofrece instrumentos. ¿Para qué? Para diseñar políticas, rediseñar políticas, adaptar leyes y, desde luego, fortalecer lo que son las argumentaciones y la legitimidad de las decisiones. Lo dejo por aquí. A ver, Laura, muchas gracias por tu pregunta. ¿Qué estudios existen sobre el impacto ambiental de la digitalidad de las industrias culturales y creativas? Bueno, esta pregunta es súper importante y si hay interés en muchos de vosotros, yo podría, junto con las recomendaciones adicionales, pasar alguna lectura. En los estudios de comunicación, que son los estudios a los que yo pertenezco, esta es una preocupación que ya tiene un recorrido bastante largo, diría. Hay colegas en Europa y América del Norte, pero también América del Sur, que se preguntan por el impacto medioambiental de las industrias de la cultura, y hay trabajos muy buenos académicos. Si pensamos en trabajos más de consultoría, empiezan a aparecer. Por seguir con el caso de Netflix, que también es el que yo más he seguido desde nuestra investigación en el grupo Diversidad Audiovisual en los últimos años, a propósito de estas demandas y de estos trabajos críticos, es una empresa que ha empezado a sacar en los últimos tiempos un informe verde, digamos, ¿no? Un informe de qué impacto provoca su actividad y cuánto están haciendo por mejorar ese impacto. ¿Qué podemos decir de las culturas originarias en los países sudamericanos? La cultura viva, sí, y su esencia radica en lo tradicional, la creatividad,
si estas culturas vivas que acceden de manera globalizada al entorno digital, crees que podríamos contaminar la pureza? Bueno, a ver, yo creo que esto se va, entre comillas, un poco de lo que yo decía, justamente por la advertencia que hacía al principio. Yo voy a hablar de las industrias culturales, y la cultura es mucho más que las industrias culturales. Es la cultura viva, esto que llamamos cultura viva, está ahí, que no está por fuera del mercado siempre, necesariamente, y tampoco está por fuera de estos procesos. Yo lo que creo es que es difícil hablar de la pureza de las culturas. La cultura es algo vivo, la cultura es algo dinámico. Cuando queremos atrapar a la cultura y hablar de que una cultura es más pura, o es la cultura, o esto es parte de la cultura XX y esto no, creo que podemos llegar a entrar en una trampa. Porque la cultura es algo vivo, es algo dinámico, y cuando la queremos atrapar, que la podemos atrapar en alguna investigación, ya se nos escapa porque ha cambiado, ¿no? Entonces yo creo que este es en un punto otro debate, pero esto es como un debate muy antiguo en comunicación y la antropología, ¿no? Está la cultura y viene algo de fuera, ¿no? Y ya la contamina y ya es distinta, pero bueno, no sé si la contamina y pierde su pureza, más bien interactúa y cambia, ¿no? Que es parte de las culturas. Las culturas son también en relación y en definición con otras culturas. Fernanda, la pandemia ha obligado a la cultura a inventar modos de difundir la obra a través de medios electrónicos. Se hace urgente pensar políticas para el cuidado de la distribución y conservación de los materiales. ¿Existen algunas buenas prácticas en este sentido? Bueno, yo voy entonces a volver a compartir pantalla para enseñaros alguna cosa. Me vais a disculpar que mis ejemplos sean europeos, pero estoy atrapada en este momento de mi vida aquí, en Madrid, estudiando los últimos años el audiovisual, sobre todo en España y en Europa. Y a propósito del COVID, han aparecido obviamente iniciativas y sobre todo han aparecido, ¿cómo decirlo?, repositorios o intentos de rastrear qué es lo que se está haciendo, ¿no?, en distintos países. Con lo cual yo te recomendaría que eches un ojito a la siguiente página web, que es, a ver si doy con ella. Aquí está. Y de paso cuento para quien no lo conozca, aquí está, que existe algo que se llama Observatorio Audiovisual Europeo. A ver, Observatorio Audiovisual Europeo, que hace un trabajo fantástico, pertenece al Consejo de Europa, un trabajo fantástico de investigación, y ellos han estado traqueando, digamos, las medidas de los distintos países puestas en marcha a propósito de la pandemia. Ubicaría las formaciones online, que es educación, la misma categoría que un concierto y una obra. No, porque considero... aunque hay elementos en común, es decir, por ejemplo, esto es un espectáculo en directo. Yo he ensayado esta presentación porque me agobiaba no hacerlo en 40 minutos o 45 y no tener tiempo para luego debatir, y por lo tanto hay similitudes con los espectáculos en directo, como pueden ser el teatro, las artes escénicas en general. Creo que los objetivos son bien distintos y la categoría es otra. Y además hay algo fundamental, que es la clase de intercambio. Nosotros en el ámbito educativo tenemos un intercambio que al final lo que persigue es una interacción social, ¿no? Una interacción formativa, y no hay aquí un intercambio económico, ¿no? En un concierto o en una obra hay alguien que comparte su creación cultural y espera obviamente a cambio un retorno. Y entonces yo creo que los repositorios
para conservar, yo creo que esto tendría que estar, creo que en mi opinión, esto tendría que estar separado, aunque obviamente hay vasos comunicantes y hay formación en cultura y hay formación para artistas y creadores. Creo que una cosa es atrapar, conservar, guardar un curso de formación y otra cosa es guardar, atrapar, conservar una obra teatral. Creo que los objetivos son distintos. Los docentes y expertos cobran horarios, postulan derechos de autor. No sé si entiendo del todo. El derecho a lo que tú creas, independientemente de si es una obra artística o una obra educativa, es inalienable, básicamente porque lo has hecho tú. Y esto no tiene nada que ver, esto tiene que ver con los derechos morales. Yo no soy un especialista en derechos de autor y no me quiero meter en jardines, pero una cosa es el derecho sobre lo que tú has hecho, que es inalienable porque lo has hecho tú, sea un contenido artístico, sea un contenido educativo, y otra cosa es la monetización de eso, digamos, ¿no? Otra cosa es cobrar o no cobrar por ello. Y otra cosa es conservarlo. Digo, son discusiones, entiendo, diferentes. Porque tú puedes tener la propiedad sobre un contenido y ponerlo en copyleft y permitir, es decir, lo que dices tú, liberar ese contenido, permitir que se utilice bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, un uso no comercial, un uso que no despiece lo que tú has hecho para usarlo en otras cosas. Bueno, yo creo que este es un melón súper complicado. Yo no me quiero evadir, pero es verdad que yo no soy jurista y la propiedad intelectual no es mi especialidad. Yo os respondo como docente y como investigadora. Yo creo que son asuntos interrelacionados, pero diferentes. Buenas tardes, buenos días. Estoy muy contento de estar aquí. Voy a presentar algunas diapositivas también. Ahí se ve bien, ¿no? Bueno, quisiera comenzar esta exposición sobre el impacto de la inteligencia artificial en la diversidad de las expresiones culturales con una cita. Es una cita de Arthur Clarke, es el muy conocido escritor británico de ciencia ficción, que fue guionista de la película 2001, Odisea en el espacio. Y creo que esta cita nos ayuda a entrar en tema y además nos va a dar algunos elementos interesantes para la discusión más adelante. Y dice: cualquier tecnología suficientemente avanzada resulta indistinguible de la magia. Hoy en día la inteligencia artificial ocupa todos los titulares y vemos frecuentemente en los grandes debates, en las grandes conferencias internacionales, una tecnología tan poderosa que es la inteligencia artificial o IA va a revolucionar áreas como la medicina. Ya se conocen muchos modelos que le permiten a la máquina diagnosticar una enfermedad mucho más rápido y de forma mucho más eficiente que cualquier médico humano. La IA también va a revolucionar la educación, sobre todo con lo que tiene que ver con la educación personalizada, los transportes, con los vehículos autotripulados, las finanzas. Ya existen bancos que utilizan algoritmos para decidir en qué acciones invertir, en qué países colocar más dinero. La defensa, por ejemplo, hay casos de sistemas de ataque con drones automatizados, es el famoso debate sobre las armas letales automáticas, y ni hablar de las manufacturas con lo que es la robótica. Pero ¿qué pasa con la cultura? La verdad es que se habla muy poco en general de cómo la IA va a afectar, para bien o para mal, el sector cultural. Y es realmente, primero, es una pena que no se discuta, por ejemplo, qué cambios sobrevendrán para los artistas con esta nueva tecnología.
¿Qué cambios para los emprendedores creativos, para las industrias culturales, para el público en general? ¿Qué ocurrirá desde el punto de vista de los valores, del sentido, como dice la Convención 2005, de la igualdad de género, de la libertad de expresión y en general de la diversidad de las expresiones culturales? Y en ese contexto, ¿qué rol deberían jugar los gobiernos, el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil a fin de consolidar un ecosistema cultural lo más rico y diverso posible? Bueno, de todo esto se habla muy poco. Y no solo es una pena, sino que es extraño, porque a decir verdad, ya hoy en día, la inteligencia artificial se está utilizando para crear cultura. Acá puse algunos ejemplos. La inteligencia artificial ya se utiliza para generar textos de manera automática, textos que tienen una calidad aceptable o muy alta. Es el caso de la herramienta GPT-3, que lanzó hace algunos meses la organización OpenAI. Si pueden, visiten el sitio del proyecto, es impresionante la calidad de los textos que produce este sistema de inteligencia artificial. La inteligencia artificial también permite generar música, como hace la startup luxemburguesa Aiva. Uno entra en el sitio de Aiva, uno puede utilizar una versión gratuita y generar una melodía de algunos minutos. Se puede predefinir la duración del tema y en qué estilo queremos que salga, si queremos rock, jazz, etc. Permite también manejar efectos especiales. Por ejemplo, si tengo en una escena un caballo corriendo en una playa, puedo simplemente, con herramientas como Adobe Sensei, marcar el caballo con un círculo y luego el sistema automáticamente va a borrar al caballo de todos los fotogramas en una tarea que nos hubiera demandado horas o semanas de trabajo. Y en artes visuales, y podríamos seguir agregando otros sectores creativos, pero en artes visuales tienen el caso de Obvious Art, es un colectivo de arte francés. Son 3 jóvenes veinteañeros que viven en París y que son quienes generaron una pintura, Edmond de Bellamy, que se vendió en las subastas en Christie's de Nueva York a más de $400.000. Entonces, la cultura hoy es un output, es un resultado de la inteligencia artificial. La IA se está utilizando aquí y ahora para generar cultura. Bueno, y también, inversamente, la cultura sirve como input de la inteligencia artificial. No vamos a entrar en detalles técnicos. Yo en la bibliografía les puse algunos textos para que puedan, si les interesa, profundizar sobre cómo operan los sistemas, qué es el aprendizaje automático, qué es el aprendizaje profundo. Para decirlo en términos muy generales, imaginen un conjunto muy grande que es la inteligencia artificial. Un subconjunto de la inteligencia artificial es el aprendizaje automático. En esa modalidad, las máquinas no aprenden con reglas prefijadas por el programador, sino que aprenden solas gracias a los datos que les proporcionamos. Entonces, alimentamos a la máquina con datos y la máquina detecta, por diferentes mecanismos, detecta patrones repetitivos y a partir de eso, bueno, es capaz de generar un resultado, hacer una predicción, etc. Bueno, el tema es que, y eso es lo más importante en la discusión de la diversidad de las expresiones culturales, el tema es que cuando trabajamos con aprendizaje automático, o machine learning en inglés, esos datos que le damos a la máquina son, en muchísimos casos, expresiones culturales. Son textos, alimentamos a la máquina con textos para que aprenda, por ejemplo, lo que tiene que ver con tratamiento del lenguaje natural. Alimentamos a la máquina con melodías, con canciones, con escenas de video, con fotos, etc. Entonces, de los dos lados de la inteligencia artificial, sobre todo en el caso del aprendizaje automático, tenemos a las expresiones culturales. Alimentan a la máquina y la máquina arroja también expresiones culturales. Así que es inexplicable que la cultura no se trate más en profundidad en todos los debates sobre la inteligencia artificial. Y yendo un poco más allá, quizás un argumento un poco más filosófico, o incluso hasta poético, podríamos decir que en realidad la cultura
ha sido la verdadera pionera en inteligencia artificial y en automatización en general, mucho antes que la ciencia. Aquí tienen un dibujo, tienen al dios Hefesto, griego o Vulcano, casi el equivalente romano, Vulcano, este dios forjador de metales, que en la Ilíada aparece asistido por unos trípodes automáticos. Entonces unas máquinas como con ruedas que le iban trayendo sus materiales, como si fueran pequeños robots que lo asistían en sus tareas. 3000 años más tarde, dando un salto enorme a lo largo de los siglos, tenemos esta bellísima obra de teatro de Karel Čapek. Abajo tiene muy pequeña la referencia, después se las paso por chat. Es RUR, Rossum's Universal Robots. Una obra de teatro escrita en el año 1920 que presenta un mundo distópico en el cual los seres humanos aprendieron a darle vida a estos autómatas humanoides. Ahí tenemos a la derecha a algunos de estos autómatas, los robots. Y el problema es que las criaturas, los autómatas, se rebelan contra el ser humano y al final toman el poder del planeta y llevan a la humanidad a la extinción. El final de la obra es muy misterioso, también es muy bello y muy, bueno, no se los arruino por si quieren leer la obra, pero fue tal el impacto de esta obra, es una obra de teatro, esto es una expresión cultural, que fue la primera vez que se habló de robots para referirse a humanoides o autómatas. Robota en checo significa trabajador, esclavo, servidor. Y por esta palabra checa es que decimos robots hoy para referirnos a máquinas que llevan mercaderías de un lado a otro, y esto se ha perdido. La cultura está en la base de la automatización. Después de esta obra de teatro vinieron decenas o centenares de otras piezas literarias que describen este tópico, esta misma relación conflictiva entre el ser humano y sus criaturas a las que les dio vida y que luego esas criaturas quieren derrocar a su creador. Esto pasa en Yo Robot, de Asimov, pasa en Matrix, pasa en Terminator, pasa en la misma 2001 Odisea en el espacio de Arthur Clarke y muchísimas otras obras más. Entonces, ahora ya entrando más en tema, lo que quisiera hacer es discutir en estos 35 minutos, un poco menos de 35 minutos que nos quedan, cómo es más en detalle el impacto de la inteligencia artificial en el mundo de la cultura, sobre todo en la diversidad de las expresiones culturales, y como forma de organización o como estructura, me gustaría tomar sobre todo las orientaciones prácticas para la aplicación de la convención en el entorno digital que mencionó Trini, y también otro instrumento, otro texto que mencionó Trini, que es el informe Repensar las políticas culturales de sus dos ediciones, 2015 y 2018. Y acá tienen esto seguro ya lo vieron en otras clases, acá tienen la división de los diferentes temas relevantes de la convención y del monitoreo de los avances de la convención, estructurados o divididos en 4 grandes áreas. La primera, en magenta, color magenta, apoyar sistemas sostenibles de gobernanza de la cultura. Esto tiene que ver sobre todo con la cadena de valor, lo que pasa a nivel nacional. En color ocre, esta cuestión de los equilibrios, sobre todo norte-sur. Color azul, integrar la cultura en marcos de desarrollo sostenible. Y color verde, la promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Entonces, tomando un poco este tipo de estructura, son cuatro grandes temas en el caso acá de repensar las políticas culturales, 3 grandes temas en las orientaciones prácticas. Uso una estructura similar para lo que sigue, y es trabajar con 3 secciones. En la primera me gustaría que veamos un poco este impacto de la inteligencia artificial en la cadena creativa. Esto corresponde al primer gran eje de la convención, según lo presenta el informe Repensar las políticas culturales. Segunda sección, la IA, una nueva cartografía. Ver qué pasa a nivel internacional, cuáles son los desequilibrios, quiénes son los más grandes, los actores más poderosos, qué pasa también a nivel de la sostenibilidad. Entonces ahí englobaría tanto el tema de desequilibrios norte-sur como desarrollo sostenible. Y en tercer lugar, la cuestión de la inteligencia artificial y la ética. Y agrego las políticas públicas. Acá es donde aparecen
los derechos fundamentales. Entonces, arranquemos con la cuestión de la inteligencia artificial y la cadena creativa. Bueno, es claro que la IA implica grandes ventajas para todos los eslabones de la cadena. Ustedes saben que la cadena, bueno, la podemos organizar de diferentes maneras, pero para ser más rápido, digamos que es el eslabón de la creación, que es el ámbito de los artistas, los eslabones de la producción y la distribución, ámbito de las industrias creativas y culturales, y por último, el acceso y también la participación, el ámbito del público o de las audiencias. Bueno, en el ámbito de los artistas, los creadores, muchos de los artistas con los que pude conversar para diferentes proyectos en los que participé, comentan que la inteligencia artificial para ellos es opera como si aumentara el poder creativo, su propio poder creativo. Entonces, como si los potenciara como creadores. Así que una persona que puede trabajar con herramientas de aprendizaje automático obtiene nueva inspiración, obtiene nuevas ocasiones de equivocarse, ¿no? Que es una ocasión muy interesante para encontrar vías nuevas de creación. Y ellos sienten eso, ¿no? Como el humano aumentado, así lo describen. Y además, para quienes no tienen conocimientos de ciertas disciplinas creativas, por ejemplo, alguien que no sabe nada de música, que no sabe de orquestación, de composición, de arreglos, puede con estas herramientas componer una sinfonía en pocos minutos. Así que, de alguna forma, también esto implica una disminución de las barreras de entrada para la creación. Después, para las industrias culturales y creativas, esto implica un salto de productividad enorme. Las industrias pueden hacer muchísimo más con menos. Les comentaba al comienzo el caso de los efectos especiales. Es un ejemplo muy claro. Yo con una herramienta que en pocos segundos o minutos me elimina a una figura del plano, bueno, me ahorré semanas de trabajo y esto es un salto de productividad y de eficiencia. Puedo ofrecer nuevos servicios como empresa. Y además se van a generar muchísimos puestos de trabajo calificados. Entonces, generación de empleo. Y por último, pero no menos importante, ya pensando en el público, hacia el final de la cadena, hay que tener en cuenta que si esto es más creatividad, más productividad, vamos a estar generando muchísimas más obras y produciendo muchísimas más obras, quizás por 1000 o por 1.000.000 de veces. Así que, en última instancia, esto va a redundar en beneficio del público, quien va a tener acceso a una mayor variedad de contenido cultural. Pero no todas son oportunidades, ni todo es color de rosa, porque hay desafíos considerables. En primer lugar, es cierto que, bueno, la inteligencia artificial puede disminuir las barreras de entrada, pero esto es para quienes tengan algún conocimiento tecnológico, técnico. Para los así llamados artistas tradicionales, si pienso en un guitarrista, si pienso en un pintor con su pincel, su cuadro, es totalmente irrealista e impensable proponerle que haga un máster en aprendizaje automático de 1 año para desarrollar su arte en este nuevo entorno. Así que baja las barreras de entrada para quienes no conocen las reglas de la creación en ese sector específico, pero las aumenta para quienes ya eran creadores tradicionales, porque van a tener que actualizarse con instrumentos tecnológicos. Al mismo tiempo, el aprendizaje automático opera con grandes cantidades de datos. Yo tengo que alimentar a la máquina con datos y bueno, ¿de dónde saco esos datos? Hay bancos de datos de dominio público, están todas las obras creadas hace más de 70 años de la muerte de los autores, eso es dominio público. Hay bases de datos de contenidos con licencias abiertas, como Creative Commons, esto lo comentaba Trini también antes, pero una masa gigantesca de la información hoy es propietaria. Está en manos de grandes empresas que acumularon esos datos y los utilizan para sus propios fines. Entonces, faltan datos en el ecosistema cultural para poder hacer algo con estas herramientas. Después está
la cuestión del derecho de autor. Y esto es un enorme desafío conceptual y jurídico, porque ¿quién es el propietario de una obra creada con inteligencia artificial? Por ejemplo, les daba el caso del colectivo Obvios de Francia. Ellos alimentaron a la máquina con obras clásicas, con pinturas, con imágenes de pinturas del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, y luego le pidieron a la máquina que, con sistema GAN, por el acrónimo en inglés, son redes neuronales generativas antagónicas. Esto es algo técnico, no hace falta discutirlo ahora, pero consiste básicamente en dos redes, una que propone obras de arte y otra que opera de discriminador y bloquea aquellas que no le parecen realistas o les parecen feas. Entonces, las que pasan el test de la segunda red neuronal son de altísima calidad. Ellos usaron este tipo de red neuronal y bueno, obtuvieron una cierta pintura que después la vendieron a cientos de miles de dólares. ¿Quién es el propietario de esa obra? ¿Son ellos como artistas? ¿O es el que diseñó el algoritmo? En este caso, el que había diseñado el algoritmo era un joven estadounidense, pero que había puesto el algoritmo en código abierto. Así que ahí no había problema. Pero ¿qué pasa si era alguien que diseñó un algoritmo con código cerrado o propietario? Había que también incluirlo en los créditos de la obra. ¿Y qué ocurría con los datos con los que alimentamos a la máquina para que cree obras nuevas? Si la alimentaron con obras en dominio público no hay problema, pero ¿qué pasa si le inyectaban cuadros contemporáneos o fotografías contemporáneas? ¿No había que también considerar, no solo en los créditos, sino también en las regalías, en el pago, a las miles de personas, a los miles de artistas que habían creado estas pinturas, que se usaron para alimentar a la máquina? La discusión todavía no está zanjada, hay muchísimo debate, pero en cualquier caso es un tema a resolver por ahora. Bueno, y si bien comenté que va a haber muchos puestos de trabajo creados, trabajo calificado, porque hay nuevas oportunidades, nuevos servicios, al mismo tiempo la inteligencia artificial va a destruir masivamente muchísimos empleos en los sectores creativos. Piensen, por ejemplo, no por completo, esto nunca es todo nada, pero sí se va a resentir mucho todo lo que tiene que ver, por ejemplo, el mundo editorial, los correctores, los traductores, los diseñadores, en otras industrias lo mismo, ¿no? Todo el trabajo que antes hacía un solo humano, buena parte del trabajo, no el 100%, pero buena parte de ese trabajo ahora lo van a hacer máquinas creativas, máquinas con capacidad cognitiva, y hay gente que va a trabajar, quizás no se va a quedar sin empleo, pero que va a trabajar mucho menos. Eso es un problema enorme y no estoy seguro de que se esté atendiendo del todo hoy en día. Vinculado con la cuestión de la pérdida de trabajo está en la inversa, que es la concentración económica en manos de grandes empresas tecnológicas. Actores como Google, Amazon, Facebook son los grandes ganadores de esta era de la inteligencia artificial. Y si los algoritmos empiezan a ocupar la escena y a desplazar a los seres humanos, significa que unas pocas empresas van a quedarse con buena parte del mercado y de los ingresos. Así que otro tema, otra amenaza. Y pongo al final, esto queda como último, pero no es para nada trivial, tiene que ver con la cuestión de los algoritmos de recomendación, algo Trini comentó. Ustedes saben que, bueno, se habla mucho de la burbuja de filtro, ¿no? De cómo las grandes plataformas conocen nuestros gustos porque ya, bueno, han recopilado muchísima información sobre nosotros individualmente y con algoritmos automáticos nos van proponiendo determinados contenidos y dejando de lado otros contenidos. Esos algoritmos en general son muy opacos, no conocemos bien todos los parámetros que utilizan. En algunos casos ni siquiera la propia plataforma los conoce porque utilizan la variante del aprendizaje automático, que es el aprendizaje profundo, que tiene tantas capas y tantos parámetros que a veces no se sabe por qué la máquina terminó proponiendo una solución y no otra, o un contenido y no otro. En cualquier caso, estas son como cajas negras que lo que terminan haciendo es recluir a los usuarios en burbujas, en comunidades cerradas que reciben pocas novedades sorpresivas de otras comunidades.
Eso es como la burbuja de filtro. Pero con la inteligencia artificial no estaríamos solamente distribuyendo, es decir, recomendando ciertos contenidos y generando burbujas de comunidades, sino también podríamos ir más atrás en la cadena y crear y producir esos contenidos ad hoc, específicamente para un usuario individual. Ya hay movimientos, se empieza a leer cómo grandes empresas de música por streaming contratan a expertos de generación de música automática. No falta mucho para que estemos en ese escenario en el cual las grandes plataformas puedan crear obras específicamente para nosotros como individuos. Y eso nos va a terminar encerrando en una burbuja perfecta. Ya no de comunidad, no es una burbuja de filtro comunitaria con algunos miles o millones de usuarios iguales que nosotros, sino una burbuja absolutamente solipsista, individual. Bueno, esto con respecto a la cadena creativa, que esto fueron oportunidades y amenazas. Veamos qué pasa ahora con esta segunda sección que podríamos llamar una nueva cartografía de la inteligencia artificial. Las dos grandes potencias en investigación y desarrollo en IA son Estados Unidos y China, líderes absolutamente indiscutidos. Estados Unidos con sus colosos tecnológicos privados, China también con sus propios colosos tecnológicos privados como Alibaba, Tencent, Baidu, Didi y muchísimos otros, más un Estado sumamente dinámico que inyecta fondos en investigación, en desarrollo y que va delineando una estrategia de largo plazo. China busca convertirse en líder indiscutido a nivel mundial de inteligencia artificial para el año 2030. Posiblemente lo logre antes. Lejos, muy lejos de estos dos titanes, están una capa de segundos países que son Francia, Reino Unido, Canadá, Israel, Japón, Corea del Sur, Alemania. Y bueno, cada uno de ellos ha presentado sus propios planes de inteligencia artificial. Se llaman planes nacionales o estrategias nacionales de IA, en donde hablan de, bueno, los temas que les refería al comienzo: medicina, defensa, manufacturas. En ninguno que yo conozca se habla de cultura, así que es un gran problema. Y la cuestión acá es que si hay un hiato enorme entre los líderes, Estados Unidos y China, con respecto a los que siguen, la diferencia con el resto del mundo, con la tercera línea, que es América Latina, África, Medio Oriente y algunos países de Asia, es abismal. Nuestros países en América Latina tienen muy poco margen de maniobra para competir a nivel internacional en estos terrenos, por lo menos como están dadas las cosas hoy. Y esto puede traer problemas a nivel de la diversidad de las expresiones culturales, porque se habla mucho, vieron, que es cierto, la brecha digital. Es un problema que lleva ya décadas. Hay los países del norte tienen un mejor acceso a las tecnologías que los países del sur. Eso es una brecha o una fractura que lleva mucho esfuerzo ir cerrando. Pero los manuales de economía creativa siempre decían que no importa, porque hay una brecha digital, pero la creatividad humana está repartida de manera homogénea. Con lo cual, un artista, un músico en África o en América Latina es igualmente creativo que un músico o un pintor o una escultora de Europa o de Estados Unidos o de Japón. Esto era así, era cierto. Yo creo que hasta la inteligencia artificial que cambia por completo la ecuación. Porque si tengo la posibilidad de utilizar aprendizaje automático con las escalas que estamos viendo ahora, vamos a tener súper artistas. Y quizás el arte del futuro, el arte, por ejemplo, el arte africano del futuro no se va a estar creando en Nigeria o en Togo o en Congo, sino que se va a estar creando en institutos de aprendizaje automático en Estados Unidos, sobre todo Silicon Valley, o en Tianjin, en China. Así que ahí se está abriendo una brecha creativa que es sumamente preocupante si esto se verifica en los próximos años. Y no es en los próximos 5 o 10 años, puede ser dentro de 2 o 3 años que empezamos a ver la aplicación masiva de estas herramientas en el arte y en las industrias creativas, y vamos a empezar a ver cómo la brecha digital se multiplica mucho más y puede ser como un problema muy difícil de revertir.
Y una mención con respecto a, a este tema de los planes nacionales de inteligencia artificial, que mencionan poco la cuestión de la cultura. El tema es que si nuestra cultura, y no solo como países latinoamericanos, sino pienso también, esto ocurre en Europa cuando se comparan con China y Estados Unidos, si nuestra propia cultura ya no va a estar generada in situ, sino que la vamos a terminar importando, porque estos institutos o centros de investigación o empresas de IA del exterior tienen acceso a nuestros datos, alimentan las máquinas y generan obras que seguramente nos van a gustar con aprendizaje automático, bueno, vamos a estar importando no solo la cultura ajena, sino también nuestra propia cultura. Vamos a estar escuchando tango acá en Buenos Aires, compuesto tal vez en China, en Japón, o no sé, que en principio no tiene nada de malo, pero es algo que hay que tener en cuenta. Y que ver qué efecto tiene eso en términos de la diversidad de las expresiones culturales y sobre todo de la cohesión social. Cómo funciona una sociedad que ya no puede crear o seguir creando su propia cultura. Así que creo que ahí hay otro problema muy importante. Bueno, tercer ítem es la cuestión de la ética. Es fundamental, ¿no? ¿Cómo pensar una ética para la inteligencia artificial? Ustedes saben que para cualquier tecnología nueva hay que pensar una ética, porque una tecnología implica poder, implica una gran capacidad de hacer el bien y una gran capacidad de hacer daño. Entonces hay que delimitar usos permitidos y usos no permitidos. Hay éticas de muchísimas cosas, por ejemplo, hay una bioética, la UNESCO tiene ya muchísimos años de trabajo en este tema. Y en la inteligencia artificial es muy importante por muchos de estos impactos que les comentaba, por impacto en el empleo, en la concentración, y también porque como la inteligencia artificial opera con datos, es muy vulnerable a los sesgos, que son a los estereotipos. En inglés se llama biases, que es como, en rigor, en estadística son desviaciones respecto del estándar, eso es un sesgo, pero que pueden producir un efecto muy negativo en cuanto a discriminación de los usuarios. Si yo tengo un algoritmo, un código, lo alimento solamente con datos de hombres blancos, muy probablemente van a salir perjudicados va a salir muy perjudicado cualquier otro grupo social que no se limite a hombres blancos. Mujeres, hombres no blancos, niños, ancianos, etc. Eso pasa todo el tiempo. Y les voy a mostrar un ejemplo, ya que tenemos unos minutos más todavía, muy rápido, de los traductores automáticos. Ahí seguro ven la pantalla. Fíjense, por ejemplo, yo ya lo tengo preparado para que me traduzca del español al turco, porque el turco es un idioma que no tiene género. Si yo digo, él es un científico o ella es una científica, en turco se dice igual. Así que miren, voy a poner, él es un científico. Y ahí me pone en turco, o bilin adamiri. Bueno, voy a invertirlo para que me aparezca el turco como lengua original, a ver qué me arroja a la derecha en español. Bueno, igual, él es un científico. Vuelvo al ejemplo original y voy a poner, en vez de él, voy a poner ella es una científica. Invierto y me pone él es un científico. ¿Qué está pasando? Bueno, acá hay algo raro, pero se va a entender mejor cuando yo ponga esto. Él es un enfermero. Me pone la traducción en turco. Ahora invierto para que el turco aparezca como lengua original, a ver qué me arroja en español. Ella es un enfermero. Bueno, está mal la concordancia, pero en cualquier caso lo que está mostrando esto es que para la máquina, para la máquina de Google Translate, que opera con redes neuronales, con aprendizaje profundo, para la máquina, algunas profesiones son de varones y algunas profesiones son de mujeres. Ser científico, para la máquina, es una profesión de varón. Yo le ponía sin género en turco, ella o él es científico o científica, y me ponía él es un científico. Pero enfermero o enfermera me ponía ella es enfermera. Con lo cual ahí hay un sesgo muy perjudicial para, si esto después salen documentos oficiales, el impacto es muy negativo.
Y hay infinidad de aplicaciones en donde están probados que los sesgos existen y cómo en general son las minorías, o hay también, siempre hay problemas de género, como desequilibrios de género, también temas religiosos, y es por eso que muchísimas han surgido en los últimos 3 o 4 años decenas, o diría hasta quizás centenares, de declaraciones sobre la ética de la inteligencia artificial para ver cómo limitar el impacto negativo de estos sesgos. Incluso muchos llaman a eliminar los sesgos, ¿no? Hacer un gran esfuerzo técnico para eliminar los sesgos, y se habla de diferentes procedimientos y herramientas de ingeniería o de matemática. Bueno, el gran problema, y acá el sector cultural es el que tiene una respuesta y como siempre puede ser pionero en resolver los problemas de la automatización. El problema es que podemos pensar una ética sin incluir la variable cultural. Estas declaraciones sobre la ética, ninguna hacía una referencia destacada a la cultura. Todas hablaban, igual que los planes nacionales oficiales, hablaban de limitar determinado punto en el uso de inteligencia artificial en defensa, en medicina, en educación, pero la cultura no aparece. Hay una mención muy vaga en una de las declaraciones a la diversidad cultural en general, como respetar la diversidad cultural, pero no tiene una bajada a tierra demasiado concreta. Y el tema es que esto como algo un poco freudiano, ¿no? Que como del inconsciente, que cuando uno reprime un contenido del inconsciente, eso va a volver luego como contenido reprimido, ¿no? Entonces, y si yo quito la cultura de la ecuación, si yo quito la cultura y la diversidad de las expresiones culturales de los planes nacionales de inteligencia artificial y de las éticas de la inteligencia artificial, va a volver como una pesadilla, como un contenido reprimido, como freudiano, bajo la forma de sesgo. Porque el sesgo, en el fondo, ¿qué es? Es un estereotipo cultural. No es algo matemático solamente, es algo cultural. No está solamente implícito en el código o en los datos. Y es cierto, está muchas veces en el código y en los datos. Pero también está implícito en la interfaz, en cómo quienes concibieron esa solución de inteligencia artificial la están distribuyendo, comercializando o plasmando en un objeto. Por ejemplo, ¿por qué acaso la mayor parte de los asistentes vocales tienen nombre de mujer y tienen voz de mujer? Como Siri, Cortana o Alexa. Eso no tiene nada que ver con los datos con los que alimentamos a las máquinas ni con el código. Eso tiene que ver tal vez con el hecho de que en esas empresas de Silicon Valley o en general de la alta tecnología, más del 70 o 80% de los trabajadores son hombres blancos. Entonces, eso es una distorsión y un estereotipo de género que no tiene que ver con el código ni con los datos. Esos son estereotipos que no se resuelven con un cambio en la fórmula matemática. Eso, si se resuelve, la solución la va a dar la cultura y la diversidad, porque se trata más bien de enriquecer la diversidad de los equipos que desarrollan inteligencia artificial para que haya mayor paridad de género y mayor representación también de las minorías étnicas, religiosas y otras. Entonces, no todo es código, acá la cultura tiene que intervenir y tener una voz más fuerte, y por eso tal vez el único documento que ha introducido la cuestión de la cultura no es una mera declaración, sino que es la recomendación que la UNESCO propuso este mismo año, hace 2 o 3 meses salió el proyecto de recomendación, se los puse por si les interesa como bibliografía, de la ética de la inteligencia artificial. Tuve la suerte de participar como miembro del panel que redactó este primer borrador. Fue un trabajo muy, muy intenso y apasionante porque éramos 24 colaboradores de diferentes países, diferentes perfiles, algunos más técnicos, otros menos, o más de la filosofía, más de la educación y así. Y salió ese documento que yo creo que es, en mi conocimiento, es el único que pone la cultura no como algo a tener en cuenta, sino como área de política pública. Es un área clave de política pública.
Y bueno, para cerrar, quisiera hacer como postular algunas ideas para el futuro, algunas recomendaciones de políticas, también estructuradas en los cuatro grandes temas que propone el sistema de monitoreo de la Convención del libro Repensar las políticas culturales. Primero, entonces, para fortalecer la cadena de valor cultural, bueno, hay algo que es fundamental. Primero, pensar en los artistas, ¿no? Entonces, ver qué competencias necesitan los artistas hoy, y ahí el sector público puede hacer muchísimo. Entonces, fortalecer las capacidades. Apoyar la conformación también de espacios dedicados al arte digital y a la innovación en inteligencia artificial, para estimular la experimentación con estas tecnologías. Favorecer un debate sobre el derecho de autor en la era de la inteligencia artificial para garantizar que los artistas reciban una remuneración justa y un reconocimiento adecuado. También repensar el estatuto o la condición del artista para fortalecerlo. Poner en marcha procesos más ágiles de depósito legal electrónico, porque va a haber tantas obras que va a ser difícil depositarlas en las oficinas de derecho de autor si no se actualizan los métodos de depósito. Y asegurar también acá la participación de las mujeres en tanto creadoras de inteligencia artificial. Ahora, en términos de producción, va a ser fundamental, primero, promover iniciativas de capacitación, al igual que con los artistas, también en el caso de las industrias, así como de investigación y desarrollo. Proponer herramientas de inteligencia artificial para uso de las industrias culturales. Estimular el surgimiento de startups de inteligencia artificial locales que resulten económicamente viables. Y esto puede ayudar a evitar la conformación de monopolios o de oligopolios en el sector. Después hay que trabajar para consolidar la distribución, por ejemplo, acelerando el desarrollo de un nuevo mercado de arte creado mediante inteligencia artificial. Asegurarse de que la inteligencia artificial y los algoritmos automáticos ofrezcan una visibilidad suficiente, o como decía Trini, esta descubribilidad, discoverability, sobre todo para los bienes y servicios culturales locales. También actualizar las leyes antimonopolio en el entorno digital. Y por último, pero no menos importante, en el contexto del acceso, sería muy útil alentar a que las instituciones culturales públicas, por ejemplo, bibliotecas, museos y otras, utilicen inteligencia artificial a proporcionar un mejor acceso a expresiones culturales diversas. Y después, como hay un tema transversal, que son los datos, lo puse en quinto lugar, pero atraviesa toda la cadena, ahí hay que reforzar la capacidad de los estados a la hora de producir datos y estadísticas culturales. Hay muchísimas dificultades en este campo. Estimular una política de datos abiertos, elaborar mapeos de los proyectos de inteligencia artificial en el territorio nacional, especialmente aquellos enfocados al arte y la cultura, poner en marcha estudios prospectivos para estudiar el impacto de la IA en la economía creativa, y asegurarse de que las grandes plataformas de Internet y otros proyectos de IA contribuyan a la sostenibilidad del ecosistema cultural. Por ejemplo, mediante el intercambio de datos. Ahora, en el terreno de lograr un mayor equilibrio del flujo de los bienes y servicios culturales, bueno, acá habría que incluir, creo yo, la perspectiva de los países del sur en todos los foros internacionales de inteligencia artificial. Y favorecer los proyectos culturales dedicados a la inteligencia artificial a través de instrumentos como el Fondo Internacional para la Diversidad Cultural. Luego, en lo que respecta a la integración de la cultura en las políticas de desarrollo sostenible, podríamos pensar en incorporar los principios y objetivos de la Convención 2005 de la UNESCO en los planes nacionales de inteligencia artificial. Y también involucrar a los ministerios de cultura en las discusiones sobre estrategias de IA a nivel nacional. Y en cuarto lugar, con respecto a los derechos fundamentales, la ética y las políticas públicas, hay que promover un debate de alto nivel que incluya gobiernos, sector privado, sociedad civil, acerca del modo en que los algoritmos, los datos utilizados como input y las interfaces de inteligencia artificial pueden afectar la igualdad de oportunidades. También asegurarse de que las orientaciones éticas sobre la IA
tomen en cuenta los principios y objetivos de la Convención 2005. Y por último, también desarrollar un marco de políticas públicas. Hay que ir más allá de la mera ética declarativa y hacer como indica el documento reciente de la recomendación de la UNESCO, que es una recomendación de ética y de políticas públicas, para que las aplicaciones de IA que impacten en la vida cultural y social sean auditables y estén sujetas a rendición de cuentas. Que no podamos decir, no, fue la máquina, no fue nadie. No, hay que establecer un mecanismo de rendición de cuentas. Entonces, para cerrar, me gustaría volver a la cita del principio, la cita de Arthur Clarke. Bueno, esto de que cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Se aplica a la inteligencia artificial, se aplica, por ejemplo, a la electricidad. Los primeros usuarios de la electricidad habrían pensado que eso era magia, pero no era magia, la magia no existe. Las máquinas y la tecnología en general carecen de intención. En el fondo son inertes, no tienen voluntad. Los únicos que tienen capacidad de agencia y de acción verdadera son las personas, no las tecnologías. Por eso no tenemos que bajar la guardia. Siempre que nos digan, y siempre que se hable de la IA como sujeto de la oración de manera repetida, hay que levantar la guardia y estar atentos, por lo menos a qué es lo que se está diciendo, porque la IA no es el sujeto de la frase, no es el sujeto que tiene capacidad de agencia. Somos nosotros, las personas, quienes tenemos la posibilidad de introducir un cambio en la realidad y en nuestra cultura. Si caemos en esta creencia de pensar que las máquinas tienen autonomía verdadera, lo único que estaríamos haciendo ahí es permitir el ascenso de los servidores, como en la obra de teatro de Karel Čapek, los robots que toman el poder, pero los servidores acá entendido como los servers, ¿no? Servidores, las computadoras, que no son las computadoras, son quienes las controlan. El gran riesgo en esta discusión de la inteligencia artificial dentro del entorno cultural es que las grandes plataformas tecnológicas adquieran un rol desproporcionado y terminen desplazando a todos los demás actores de la cadena creativa. Entonces creo que es tiempo de que todo el sector cultural adquiera un mayor protagonismo en la discusión de la inteligencia artificial, porque esto va a tener un impacto muy duradero y si no tomamos las riendas, podemos llegar a enfrentar fenómenos muchas veces irreversibles. Así que bueno, muchísimas gracias y con gusto ahora podemos discutir algunas ideas y bueno, preguntas que puedan tener. Hay muchos países, desde hace un par de años, muchos países latinoamericanos han comenzado a encender motores. Está Chile, que ha hecho un trabajo muy rico de consultas nacionales a diferentes actores, inclusive al Ministerio de Cultura. Ellos mismos me contaron cómo habían hecho consultas con Cultura. México también está desarrollando su estrategia. Argentina tuvo un plan de estrategia, fue justo antes del cambio de gobierno, ahora, bueno, seguramente se va a retomar. Colombia, ahora también vi pasar ahí el borrador del plan, así que son varios. En general son los países que tienen una mayor masa crítica de institutos de investigación y está sobre todo dedicada a los temas de prioridad nacional, sobre todo industriales, ¿no? Pero sí, hay movimientos. Tenemos varias preguntas relacionadas con propuestas o solicitudes de información acerca de programas de formación. Eso lo podríamos ver como en un bloque con recomendaciones que podamos enviar por correo electrónico también. Entonces voy a pasar a otras preguntas más específicas. Pregunta Rachel, en los casos que menciona de la creación artística y cultural mediante inteligencia artificial, ¿cómo quedan los derechos de propiedad intelectual? Sí, creo que la pregunta de Rachel venía justo antes de que lo mencioné por la hora, me parece. Así que quizás no sé si ya lo respondí, pero lo puedo decir con gusto, remarcar en el tema de que hay este gran debate sobre a quién le corresponde la titularidad de los derechos de autor en el caso de las obras generadas con inteligencia artificial. Hay tres grandes actores ahí que merecerían ser llamados titulares. Uno es el artista, que utiliza la máquina, ¿no? Alguien que entra, por ejemplo, a la página de AIVA, esta solución de Luxemburgo, y decide poner ciertos parámetros, escucha, le gusta, ¿no? Bueno, uno es el artista
ese sí o sí va a tener que llevarse parte de la titularidad. Pero hay otros dos actores menos conocidos que son la persona o la empresa que generó los algoritmos, o sea, que es propietaria del software que está detrás de la máquina, y en tercer lugar, los miles de creadores que generaron los datos que sirvieron como input, como alimento para la máquina. Entonces yo la máquina la tengo que alimentar con datos para que después me arroje otro. Bueno, alguien creó esos datos con los que alimenté a la máquina. Así que esos son los tres grupos de actores. Por ahora todos se inclinan a que sea el artista y hay discusión sobre qué hacer sobre los otros dos. En Europa está la cuestión de toda la discusión del copyright y relacionado con data mining, que se empieza a considerar que se habilita la excepción para hacer minado de datos o análisis de grandes cantidades de datos. Puede llegar a ocurrir eso, que se considere una excepción en propiedad intelectual y que se permita introducir o insertar datos de cualquier origen, sea de dominio público o dominio privado, para inteligencia artificial y que no haya que atribuir titularidad a los derechohabientes de esas obras originales. Esto todavía está en caliente, no hay un resultado claro. Creo que también esta reflexión responde un poco a la pregunta o algunas de las preguntas asociadas con la ética en la inteligencia artificial y la creación artística, ¿no? Este proceso que incluye el derecho de autor. Tenemos una pregunta relacionada con ¿la burbuja perfecta no será lo más similar a un gueto? En realidad el gueto es mejor que la burbuja perfecta porque el gueto es lo más similar a la burbuja de filtro. Es este término, acá les pongo, seguro lo conocen, pero por si les interesa se los copio en el chat, un término acuñado por Eli Pariser hace ya unos 10 años, y él explicaba que las burbujas de filtro, los algoritmos de recomendación tendían a agruparnos en guetos digitales, uso yo esta palabra, no lo uso él, pero siguen siendo guetos colectivos, sigue habiendo muchas personas viviendo ahí. La burbuja perfecta es una burbuja solipsista, una burbuja en la que uno está solo. Estoy consumiendo, y esto por ahora es ciencia ficción, pero por cómo van las cosas puede ocurrir en un momento, y es que yo estoy consumiendo una canción creada para mí. Nadie más en el universo está escuchando esa canción, porque esa canción es un bien casi descartable. Una pura mercancía que no transmite identidad, valores compartidos, significado, sentido. Es el quiebre total de la idea misma de la diversidad de las expresiones culturales, tal como aparece en la Convención 2005. Por eso es mucho peor que un gueto. Y en este sentido tenemos una pregunta que creo que tiene mucho que ver. ¿Sería la inteligencia artificial un Frankenstein? No creo, porque en general, por ahora, ¿no? Yo creo que también ahí tenemos que mantener la guardia alta y no caer en el animismo, no caer en la antropomorfización de las máquinas, porque ahí es donde ocultamos quién está detrás, ocultamos a las verdaderas personas que están atrás. Si yo voy a ver algún show de magia, veo al mago que saca una paloma y creo que y tengo la idea de que esa paloma se generó en la galera, bueno, ahí estoy en realidad ocultándome a mí mismo que el mago fue quien puso la paloma primero, una persona puso la paloma. Acá pasa lo mismo. Frankenstein o todas las obras de literatura que tratan sobre las criaturas humanas que se rebelan contra el humano, bueno, están diciendo muchísimo sobre la naturaleza humana, pero no creo que eso se refleje ahora. No es ese el problema que tenemos en este momento, ni que vayamos a tener en los próximos, por lo menos 5 años. Creo, esto también es una anticipación, pero por ahora la inteligencia artificial sigue siendo inteligencia limitada. No es una inteligencia general. Los seres humanos tenemos muchísimas más capas y sentidos para ganarle en el largo plazo a una inteligencia artificial. El problema creo que entonces no son las máquinas que se vuelvan Frankenstein, sino que son los Frankensteins o las empresas Frankenstein que están atrás, que no es que les dé una intención moral de maldad, sino que por sus propios intereses de maximizar beneficios a corto plazo, pueden terminar haciendo mucho daño en el ecosistema cultural
si se quedan con toda la cadena. Entonces, ese es el gran problema. No creo que sea el problema de un Frankenstein por ahora. Gracias. La siguiente pregunta. ¿Consideras que las redes sociales, que en sus orígenes parecía un facilitador de encuentros humanos o una puerta de acceso a la información universal a la carta, hoy son fuente de aprendizaje profundo sobre nosotros y nuestros estilos de vida? Sí, sí, todas estas herramientas recopilan información sobre nosotros y posiblemente ese era el objetivo desde los primeros años. O por lo menos cuando empiezan a recibir grandes inversiones de miles de millones de dólares y no entendemos por qué, es porque alguien está viendo un gran interés en eso y era claramente los datos, ¿no? Así que los datos están en todos lados. Las grandes empresas tecnológicas ahora están también escaneando todos los museos del mundo. Hay quienes dicen que lo hacen para aplicarlo al mundo de la moda, porque ahora si yo digitalicé todas las pinturas del siglo XX, y bueno, yo ya puedo saber qué color combina con qué color y generar prendas nuevas. Así que esto siempre está vinculado con intereses económicos que hay que anticiparlos. No o sea, el interés económico en la cadena creativa es fundamental porque los bienes y servicios culturales tienen esa doble dimensión, culturales y económicos, pero no puede ser que desaparezca la dimensión cultural. Ese es el riesgo. Entonces hay que estar siempre vigilantes y activos, no quedarnos solamente en la reacción, sino estar activos y fomentar un uso de la inteligencia artificial en favor de la diversidad de las expresiones culturales, trabajando sobre todo, yo creo, con startups locales. Hay muchísimos actores locales que están muy comprometidos con lo que pasa en el terreno, y me parece que de ahí, de la conexión de esos actores con ministerios y sociedad civil, de ahí puede salir un nuevo ecosistema. Entonces, me parece que lo importante es lograr esa idea de ecosistema, como un jardín, como un bosque, que no quede todo limitado a las plataformas, que son jardines artificiales o zoológicos, donde todo está controlado, sino que siempre haya vida silvestre por fuera del zoológico. Y la única manera de hacerlo es siendo vigilantes y también proactivos. Y creo que podemos, dado el tiempo que nos queda, cerrar con esta pregunta. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial si se va la electricidad en el mundo? Y por otro lado, ¿qué pasa si la inteligencia artificial se torna por escasa un lujo? Y sí, la verdad que con lo que pasa con la pandemia podemos esperarnos cualquier cosa, ¿no? Pienso, por ejemplo, ahora estamos enfrentando un virus orgánico, el coronavirus, pero ¿qué pasa? La inteligencia artificial puede generar virus informáticos de cualquier clase. ¿Qué pasa si nos ataca un virus informático generado por alguna inteligencia artificial con malicia humana detrás, que bloquea todas nuestras conexiones de Internet o nuestra electricidad? Volveremos a la edad de piedra, o peor, porque encima tenemos la pandemia orgánica. Así que sí, el panorama no es que sea alentador ni desalentador, el panorama es muy complejo y va a exigir muchísimo esfuerzo por parte de todos los actores. Exige sobre todo informarnos mucho y actuar mucho y pronto. Muchas gracias, Octavio. Agradecemos profundamente a Trini, a Octavio y a todos ustedes por haber asistido a la sesión. No nos queda más que desearles un excelente fin de semana y, bueno, agradecer profundamente toda la información que hoy pudimos compartir.